Hay un silencio extraño que se apodera del cuerpo cuando algo en él comienza a enfermarse lentamente. Una molestia leve, casi imperceptible, que se esconde entre la rutina y los hábitos repetidos. Uno se despierta con un cansancio inexplicable. El humor cambia sin motivo aparente. El sueño no descansa. El hambre aparece a deshora. Y cuando los ojos se miran al espejo, hay algo allí, tal vez en los rasgos, tal vez en la piel, que parece una llamada de auxilio disfrazada. Sin embargo, el cuerpo no grita, espera, susurra, y en ese susurro hay señales que pocos saben escuchar. La mayoría lo ignora, lo pospone, culpa a la edad o al estrés, pero el cuerpo sigue fiel tratando de avisar algo dentro se está desorganizando. Es en el intestino donde a menudo comienza esta historia. No solo por ser un órgano vital, sino porque es literalmente nuestro mundo interior. Allí viven billones de seres microscópicos que definen en silencio cómo nos sentimos, pensamos, dormimos y enfermamos. Es en este universo interno donde se construye la salud o se corrompe. Durante siglos el intestino se ha considerado únicamente una máquina de digestión. Pero hoy sabemos que es un segundo cerebro, un cerebro que no piensa con palabras, sino con sensaciones. Un cerebro que se comunica con el original en el cráneo a través de hormonas, neurotransmisores e impulsos nerviosos. Una vía directa entre la emoción y la digestión, entre lo que sentimos y lo que absorbemos. Y por eso, el veneno más peligroso no es el que viene con calaveras dibujadas o nombres aterradores. Es el que entra a escondidas, disfrazado de placer, de practicidad, de sabor artificial. Es el alimento disfrazado de comodidad. La elección repetida que día tras día va minando la base de nuestro bienestar. Va inflando el intestino, irritando la mucosa, matando las bacterias buenas, generando inflamaciones invisibles, desequilibrando las hormonas y al final abriendo las puertas a enfermedades graves, silenciosas y crueles. Hay sustancias hoy comunes en la mesa de muchos que ni siquiera deberían estar cerca del cuerpo humano. Colorantes artificiales, conservantes potentes, emulsionantes, sintéticos, azúcares ocultos en etiquetas confusas, aceites altamente procesados. Todos ellos conforman un escenario de agresión lenta, un tipo de contaminación diaria, legalizada, aceptada e incluso fomentada por la industria del consumo rápido. Lo más alarmante es que no sentimos dolor inmediato. Al contrario, estos venenos tienen un sabor agradable, una textura adictiva y un aroma seductor. Están hechos para engañar a los sentidos, pero al entrar en el intestino lo desorganizan todo. Rompen la integridad de la barrera intestinal. Crean microfisuras que permiten el paso de toxinas al torrente sanguíneo. Y esto, con el tiempo, genera un estado inflamatorio crónico que muchos consideran normal. Sin embargo, la normalidad no debería incluir cansancio constante, estreñimiento o diarrea, dolores de cabeza recurrentes, fallos de memoria, cambios de humor, baja inmunidad o alteraciones en la piel. Pero lo incluimos. Hemos aprendido a convivir con el malestar, a anestesiar las señales de alarma, a tratar los síntomas e ignorar las causas. El cáncer de colon hoy en día crece de forma alarmante. Afecta a jóvenes, adultos y ancianos. No distingue de clase social ni de antecedentes familiares. Y en muchos casos se podría evitar. Se podría prevenir si se escuchara más al cuerpo y se viviera con menos prisas. Porque el cuerpo siempre avisa, siempre lo intenta, pero necesita espacio, atención, pequeñas decisiones tomadas con conciencia y sin prisas. Los alimentos ultraprocesados, por ejemplo, constituyen una categoría peligrosa. No solo son industrializados, sino que se reconfiguran en un laboratorio. Allí el alimento original deja de existir.
En su lugar entra una mezcla de sustancias que estimulan el paladar, pero confunden al intestino. Este no lo reconoce como comida, reacciona, se inflama, pierde eficiencia, y con ello todo a su alrededor comienza a fallar: el cerebro, la piel, el corazón, el humor. Y entonces, sin darnos cuenta, la vida va perdiendo brillo. El cuerpo se va cansando, el ánimo desaparece y todo se vuelve más difícil: dormir, trabajar, las relaciones. Porque cuando el intestino enferma, todo el ser enferma con él. Lo más paradójico es que la solución se encuentra a menudo en los detalles, en la simplicidad, en volver a lo que es vivo, fresco, colorido, íntegro, en mirar el plato y reconocer los alimentos, en sentir el sabor real de las cosas, en tocar lo que se come con gratitud y no con culpa o ansiedad. La sabiduría antigua ya lo decía: lo que se pone en el vientre moldea el espíritu. Y hoy la ciencia lo confirma: el estado del intestino influye desde el sistema inmunológico hasta la producción de serotonina. Más del 90% de este neurotransmisor responsable de la sensación de bienestar se produce allí, entre las silenciosas curvas del tracto digestivo. Y cuando este sistema se desequilibra, el mundo interior se oscurece. Por eso no se trata solo de evitar enfermedades graves, se trata de recuperar la claridad, la vitalidad, la lucidez, de permitir que el cuerpo vuelva a confiar en sí mismo, de devolver al organismo la oportunidad de curarse, de reorganizarse, de florecer por dentro. Y todo esto comienza con un gesto, una nueva mirada sobre lo que se elige comer, un cuestionamiento honesto sobre lo que ha entrado no solo por la boca, sino por la mente. Porque el veneno a veces comienza en la creencia, en la idea de que no hay tiempo, de que no se puede cambiar, de que es demasiado tarde. Pero no es así. Nunca es tarde para escuchar al cuerpo, para limpiar el intestino, para reconstruir el terreno donde se digiere, se absorbe y se transforma la vida. Muchas personas viven toda su existencia sin darse cuenta de la conexión directa entre lo que ponen en el plato y lo que sienten a lo largo del día. Les parece normal levantarse con hinchazón, vivir con gases, depender de estimulantes para despertarse y de calmantes para dormir. Se ha creado un ciclo silencioso de adaptación a la disfunción, y lo más peligroso es que cuanto más se adapta el cuerpo al desequilibrio, menos señales da, hasta que un día se rompe, y cuando se rompe suele ser demasiado tarde. Pero, ¿y si la prevención comenzara por la conciencia, y si en lugar de esperar al colapso, decidimos nutrir antes de medicar, limpiar antes de arreglar? Porque el intestino, aunque silencioso, es regenerativo. Sus células se renuevan en pocos días, su flora puede reconstruirse, su integridad puede restaurarse, desde que dejemos de agredirlo, desde que cambiemos el veneno por alimentos reales. Hay un tipo de sabiduría que no viene de los manuales, sino de la observación cotidiana, del cuerpo que responde con gratitud cuando se le trata bien, de la digestión que mejora cuando se elimina un solo ingrediente nocivo, de la ligereza que vuelve cuando se elimina el exceso. La lógica de la salud intestinal es la misma que la de la naturaleza: menos ruido, más presencia. Y cuando se habla de veneno, no es solo una metáfora. Existen compuestos químicos que en pequeñas cantidades y de forma acumulativa destruyen la integridad de la flora intestinal. Los nitritos en las carnes procesadas, los edulcorantes artificiales en los productos light, los emulsionantes sintéticos en el pan de molde y el omnipresente jarabe de maíz rico en fructosa alteran de forma demostrada la composición de la microbiota. Matan las bacterias beneficiosas, estimulan el crecimiento de hongos patógenos y generan inflamaciones de bajo grado que atraviesan el intestino
y llegan al cerebro. Sí, al cerebro. Porque lo que comienza como malestar abdominal puede terminar en ansiedad, depresión, pérdida de concentración. La neuroinflamación, alimentada por desequilibrios intestinales, es una de las hipótesis más sólidas para explicar los trastornos mentales modernos. Pero nadie habla de ello en el desayuno, nadie advierte de los riesgos invisibles de lo que parece inofensivo. Una galleta rellena, un refresco light, un snack congelado. El cuerpo percibe el ataque, pero la mente solo lo entiende mucho después. Por eso la propuesta no es alarmismo, es despertar, es volver a sentir, porque sentir es lo que más falta hace hoy en día, sentir la saciedad real, sentir la energía después de comer, sentir que el cuerpo responde de forma inteligente a lo que recibe. Y eso solo ocurre cuando nos relacionamos con la comida como quien la cultiva, no como quien la consume. Hay alimentos que curan, pero también hay actitudes que curan. Comer despacio, masticar, sentir el sabor, cocinar con las propias manos, tocar los ingredientes. Estos gestos tan sencillos son revolucionarios en un mundo que trata los alimentos como mercancía, y el intestino nota la diferencia. Reconoce lo que está vivo, responde al cuidado. Muchos creen que los problemas intestinales se resuelven con cápsulas, y aunque existen suplementos potentes, ninguno de ellos sustituye a una alimentación viva. La naturaleza ofrece en abundancia lo que el intestino necesita para curarse: fibra real, fermentados naturales, agua limpia, raíces, hojas, semillas. Cuando estos alimentos entran en el sistema digestivo, algo se reorganiza, el intestino recupera su función, las bacterias buenas florecen, la digestión se completa, la inflamación remite. Pero hay una condición: se necesita constancia. El cuerpo necesita repetición, rutina, hábitos que mantengan el nuevo equilibrio. Un día de cuidado no anula meses de agresión, pero un mes de presencia puede transformar una vida. Los venenos modernos son sigilosos, están donde menos se espera, en el pan integral lleno de aditivos, en el yogur azucarado, en la margarina que se dice saludable. Por eso, más que evitar ingredientes, hay que cambiar la forma de ver los alimentos. Volver a preguntarse: ¿esto nutre o solo llena? ¿Esto le sirve a mi cuerpo o a la prisa de mi día? Porque la prisa muchas veces es el verdadero veneno. Nos roba el tiempo de sentir, de elegir, de preparar. Y es en el tiempo cuando el cuerpo se organiza. El intestino, como espejo de nuestra salud interna, no perdona los descuidos, pero tampoco guarda rencor. Devuelve cada gesto de cuidado con generosidad. Se regenera, florece, pero necesita espacio, necesita silencio, necesita elecciones que provengan de la conciencia y no del impulso. En muchas tradiciones antiguas, el vientre era el centro de la sabiduría. Allí se encontraba la intuición, el sentido de la orientación interna. Hoy lo redescubrimos gracias a la ciencia. La flora intestinal influye incluso en las decisiones, los gustos y los deseos. Manipula las hormonas que regulan el apetito, el placer y el sueño. Somos en parte el reflejo de nuestro intestino, y por eso cuidarlo es cuidar todo lo que somos. La pregunta que queda no es ¿cuál es el mejor remedio?, sino ¿qué veneno puedo abandonar hoy? ¿Qué hábito puedo interrumpir? ¿Qué elección puedo revisar? Porque la cura a veces comienza con el abandono de un producto, de un hábito, de una mentira contada por el envase. Y cuando eso sucede, el cuerpo responde. Y responde rápido, vuelve. La ligereza, la mente se aclara, el humor se estabiliza y la salud deja de ser un concepto lejano para convertirse en una realidad presente, viva, sentida, integrada.
Hay un momento casi siempre silencioso en el que el cuerpo comienza a recordar lo que ya sabía. Y el intestino, aunque privado del lenguaje verbal, tiene una memoria primitiva que reconoce gestos y sabores olvidados hace mucho tiempo. Hay algo profundamente ancestral en una cucharada de caldo de verduras hecho en casa, en un arroz sencillo, cocido a fuego lento, en una fruta recogida en su punto justo. El cuerpo responde a estas cosas con una rapidez sorprendente, como quien reencuentra a un viejo amigo. Este reencuentro es más que químico, es emocional. Es un regreso a un lugar interior, donde las elecciones no se hacían por conveniencia, sino por significado. Antiguamente, la comida era un acontecimiento. Olía a casa, sonaba a ollas, tenía el tacto de las personas. Hoy en día, la comida viene envasada, procesada, pasteurizada y a menudo sin alma. El intestino nota esa ausencia, reconoce el vacío que hay detrás del exceso. En los primeros años de vida, la microbiota intestinal se forma a partir de los estímulos recibidos. La forma en que nos alimentaron durante la infancia moldea nuestras defensas, nuestras emociones, incluso nuestra propensión al afecto. La leche materna, los primeros alimentos sólidos, los sabores que asociamos con el cuidado, todo ello se fija en el cuerpo. Y si esos momentos estuvieron marcados por la prisa, el miedo, la carencia o la imposición, el cuerpo carga con ese peso. Comer entonces puede convertirse en un campo de batalla, un lugar donde el placer se mezcla con la culpa, donde el deseo choca con la rigidez. Pero es posible reescribir esa historia. El intestino es quizás el único órgano donde el tiempo se dobla, porque responde al presente incluso cargando con el pasado, y eso es un regalo. Significa que al cambiar el hoy, podemos curar el ayer. Cada comida consciente es una oportunidad para reeducar el cuerpo, para decirle ahora va a ser diferente. Ahora va a ser con presencia, con afecto, con respeto. Esta reeducación sensorial no exige sacrificios, exige escuchar. Cuando se elimina el azúcar durante unos días, por ejemplo, la lengua se asusta, pero pronto empieza a reconocer el dulzor natural de una zanahoria, de una almendra, de una fruta y fresca. El cuerpo, al liberarse del entumecimiento causado por los estímulos artificiales, vuelve a sentir, y eso lo cambia todo. Porque sentir en este caso es también elegir con mayor claridad. En la medicina ayurvédica se dice que los alimentos contienen una energía sutil llamada prana, la fuerza vital. Los alimentos frescos preparados con calma contienen más de esta energía. Y el intestino, al absorber este prana, también lo distribuye por todo el cuerpo. No es solo digestión, es vida que se transforma en más vida. Cuando se come de forma distraída, ansiosa o sin intención, incluso el mejor alimento pierde su poder. Y lo contrario también es cierto. Incluso una comida sencilla, si se prepara con atención, se convierte en medicina. Esta idea de la comida como medicina no es nueva, pero se ha perdido entre el ruido de las dietas, las prohibiciones y las reglas. El enfoque en lo que no se puede comer le quitó la belleza a lo que sí se puede comer. Reeducar el intestino también implica redescubrir el placer, no el placer impulsivo del exceso, sino el placer estable de la nutrición. La sensación de comer algo y sentir que el cuerpo te lo agradece. Percibir cómo vuelve la energía. Notar cómo desaparece la hinchazón, cómo se estabiliza el humor, cómo se profundiza el sueño. Estos cambios no son instantáneos. Requieren un tipo de paciencia poco común. Pero cada día de presencia es un día menos de sufrimiento futuro. Cada elección consciente es un paso hacia un cuerpo que funciona como debería, con ligereza, con sabiduría, con autonomía.
Un intestino equilibrado no es solo un órgano sano, es todo un sistema que funciona en sincronía, es un cuerpo que confía en sí mismo, es una mente que no lucha contra el cuerpo, es una vida más libre. Es curioso observar cómo el intestino también responde al silencio. Comer en silencio, aunque sea durante unos minutos, devuelve al cuerpo un sentido de ritual. No tiene por qué ser místico, basta con ser íntegro. La ausencia de ruido externo favorece el retorno de la escucha interna. Y esa escucha es en el fondo lo que más cura, porque el cuerpo sabe, el intestino sabe, y cuando se escucha ese saber todo cambia. Algunos relatos más sensibles describen que tras meses de reeducación alimentaria y cuidado intestinal, las personas volvieron a sentir emociones que no habían sentido en años. Volvieron a llorar con facilidad, a reír con sinceridad, a sentir ganas de bailar, de crear, de tocar instrumentos que habían quedado olvidados. Y esto no es una exageración. Es biología integrada al alma. El cuerpo, cuando se desinflama, permite que el alma florezca. El intestino, cuando se equilibra, deja espacio para que el espíritu se exprese. Y tal vez este sea el verdadero sentido de cuidarse. No solo evitar enfermedades o vivir más tiempo, sino vivir con más presencia, con más verdad, con más alegría, que brota desde dentro y no depende de estímulos externos. La salud intestinal no es el objetivo final, es el punto de partida. Es el suelo firme sobre el que se construye una nueva forma de habitar el propio cuerpo. Una forma en la que ya no se tolera el veneno, en la que ya no se acepta el entumecimiento, donde ya no se vive en piloto automático. Porque al fin y al cabo, el mayor veneno para el intestino y para la vida quizá no sea un ingrediente, sino la ausencia de presencia. El cuerpo humano, por misterioso que sea, responde con sencillez a los gestos cotidianos. Para curar el intestino, no se necesita heroísmo, se necesita volver, un retorno a lo que siempre ha funcionado antes de que la prisa lo invadiera todo. Empieza por lo básico: agua limpia, no solo por la hidratación, sino porque es el vehículo de la renovación. Un intestino deshidratado es un terreno seco. Nada se mueve, nada se regenera. Beber agua entre comidas con calma sin exagerar ya es un acto de presencia. Después venga con la comida de verdad. Dale al cuerpo lo que reconoce. Verduras cocidas a fuego lento, raíces, hojas verdes oscuras, frutas de temporada, cereales, integrales sin procesar. Añada el toque ancestral de los fermentados naturales, col fermentada, kéfir, kombuchas artesanales, yogures caseros sin azúcar. Aportan bacterias beneficiosas que reconstruyen la flora, reequilibran el humor y restauran la digestión. Reduzca sin culpa los ingredientes que enferman. Evite los productos industrializados, no por moral, sino por compasión. Dé descansos al intestino. Respete los ciclos naturales del cuerpo. No coma demasiado tarde. No mastique con prisas. Coma con los pies en el suelo. Y siempre que sea posible, prepare con sus propias manos lo que se lleva a la boca. ¿Y para qué? El cuerpo asimile todo esto, necesita moverse. No con la rigidez de los objetivos, sino con la libertad de sentir. Caminar todos los días es un bálsamo para el intestino. Estimula el peristaltismo, mejora la circulación linfática y reduce la inflamación. 15 minutos de caminata consciente, preferiblemente después de las comidas principales, pueden transformar toda la dinámica digestiva. Incorpora también movimientos lentos que involucren el centro del cuerpo. Yoga suave. Estiramientos rotacionales, ejercicios respiratorios diafragmáticos. Túmbate en el suelo con las rodillas dobladas, respira profundamente y empuja suavemente el aire hacia el abdomen.
Esta simple respiración, si se realiza durante 5 minutos al día, masajea el intestino por dentro, estimula el nervio vago e induce un estado de curación. Y lo más importante de todo, mantén una rutina. El cuerpo es un animal de hábitos. Cuando recibe estímulos constantes, confía. Cuando hay repetición amorosa, hay transformación. No se trata de rigidez, sino de ritmo. Y el ritmo es música para el intestino. Entonces tal vez un día te despiertes y te des cuenta de que algo ha cambiado, que el cansancio ha dado paso al vigor, que el peso en el abdomen ha desaparecido como la niebla que se disipa al sol, que la mente se ha aclarado, que la ansiedad antes ruidosa ahora solo observa en silencio, y quizá no sepas exactamente cuándo comenzó la transformación porque no grita, se infiltra, germina, y en ese instante casi sagrado todo el cuerpo susurra en respuesta: gracias por volver, gracias por escuchar, gracias por dejar de envenenarme, porque el cuerpo siempre ha esperado, no milagros, sino cuidados, gestos, escucha, verdad. Y ahora por fin florece,